Cuando hablamos de unidad de los cristianos, ¿a qué nos referimos? Todo el movimiento ecuménico comenzó con la idea de, primero, con una idea de misión. Es decir, si las iglesias estaban dispuestas a dar un testimonio, no se podía dar un testimonio dividido, porque era un antitestimonio cristiano el que vinieran los anglicanos por un lado, los evangélicos por otro, los católicos por otro. Entonces se puso como elemento básico de la evangelización, y este es el mundo clave y la palabra clave, evangelización y misión, era la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia se proponía como una serie de encuentros desde, pues ha cumplido ahora 100 años, desde el Gran Congreso de Edimburgo. En el que se planteó precisamente desde esa perspectiva de la misión el encuentro de las iglesias. Comienza todo el movimiento y la idea última que había era el llegar a la unidad visible de la iglesia. ¿Qué es eso de unidad visible? Pues sería llegar, digamos, por así decirlo, reintegrar una vez más todas las iglesias que a lo largo de la historia se habían ido desgajando. Por una parte, los dos puntos clave, podríamos decir, serían el cisma de Oriente y el cisma de Occidente. El cisma con los ortodoxos, las iglesias orientales, los ortodoxos y la iglesia católica, dentro de nada. Décadas. Y la otra gran ruptura, que fue el protestantismo o el movimiento de la Reforma. De la que cumplimos medio siglo dentro de muy poquitos años. Lo mismo. Entonces, ver de qué manera todas esas diferencias que había, por una parte de carácter teológico, por otra parte de régimen como tal, de iglesia, como manera de vivir al nivel de fieles, se podían superar para integrarse en una unidad. Y todo ello con una meta. Es decir, la meta no era la unidad de la iglesia en cuanto tal, o la unidad visible de la iglesia, sino el testimonio común. Es decir, estábamos llamados a ofrecer el evangelio a este mundo y había que ofrecerlo como un cuerpo único de Cristo, indivisible e indiviso. Ese es el punto. ¿A qué se ha llegado? Pues hemos dado pasos en todos los ámbitos. Por una parte, en diálogo teológico entre la Iglesia Católica, anglicanos, ortodoxos, entre ellos mismos, unas iglesias con otras. En algunos casos, como en Estados Unidos, se ha llegado a que secciones de iglesias que con un mismo origen, de carácter, por ejemplo, luterano, y que se habían extendido en un momento dado, se reintegraran y constituyeran una única unidad. Eso ya en el plano ya de estructura. En el plano del diálogo, pues hubo una serie de comisiones en temas más álgidos. Por ejemplo, entre la Iglesia luterana y la Iglesia católica, el tema de la justificación. En el caso del diálogo, que es el que más ha avanzado, con los anglicanos, entre la Iglesia católica y la comunidad anglicana, el tema del bautismo, de la ordenación, el tema de la Eucaristía, el tema de la autoridad, el tema de los sacramentos en general. Un diálogo que ha avanzado realmente desde el año 65, nada menos. Ha dado muchísimos pasos, pero que se ha quedado truncado en el momento en que la Iglesia de Inglaterra como tal ha aceptado la ordenación de la mujer, y eso supone un diálogo. ¿Es más grave la ordenación de mujeres o la ordenación de homosexuales para este? Yo creo que el punto clave aquí, digamos, el orden de la homosexualidad, yo creo que la objeción que habría, entre comillas, sería de orden moral. Mientras que la ordenación de la mujer sería un carácter intrínseco. Una mujer, XX, no, es incompatible con ordenación. Vale. Ese es el punto. Cristo solamente ordenó hombres, ordenó varones, por lo tanto las mujeres están excluidas. Esa sería la postura más o menos tradicional. Y luego lo que sí más importante es que se ha llegado a algo que hasta el momento no había existido. Los prejuicios, las enemistades, no digo ya las persecuciones, sino la fobia interna que había por parte protestante hacia católicos, por parte católica hacia protestantes, hacia ortodoxos. Piensen sobre todo en lugares donde las rupturas históricamente habían tenido, entre comillas, sangre, incluso en el sentido literal de la palabra, con persecución. Sí, en Alemania, en Suiza. Alemania, Suiza no tanto, quitando Ginebra, pero vamos, que en general en todos los sitios ninguna iglesia tiene las manos limpias de otro hermano cristiano al que haya torturado o al que haya ejecutado por cuestiones teológicas o doctrinales. Entonces lo importante, y eso sí se ha ido logrando, ha sido un encuentro entre cristianos en unos niveles más pequeños. Evidentemente, es muy llamativo los encuentros de Atenágoras y Pablo VI, todas las visitas de Juan Pablo II. Eso llama la atención. Ves a un patriarca y ves a un papa ahí juntos, pues impresiona cuando siempre ha habido... es interesante. Sí. Pero lo que es más importante, en mi opinión, ha sido lo otro. ¿Por qué quitemos también un poco de incienso? ¿Por qué ha habido tanto acercamiento? Tal vez porque hemos entrado en una fase de una secularización muy fuerte. Las iglesias ya no son el cuerpo imperante ideológicamente, políticamente, socialmente, en lo que llamamos Occidente.
Entonces da un poco de miedo de o damos un testimonio común o presentamos un frente común o nos encontramos con una sociedad cada vez más laica, cada vez más secular, donde no pintamos absolutamente nada y es imposible hacer llegar el mensaje evangélico. El otro elemento es el mismo, yo creo que se está viendo con excesivo optimismo y con excesivo idealismo el resurgir del Islam en Occidente. La Conferencia Episcopal Francesa sacó una nota hace ahora un par de años poniendo en guardia sobre la seriedad que supone una comunidad que en el caso concreto de Francia supone nada más y nada menos que 5 millones oficialmente dentro de una nación de 50 millones. Es un porcentaje muy alto 10%, sí. de una religión que tiene no solamente una fe como contenido, sino unas connotaciones en cuanto a sí, una fe que concebir conforta la sociedad, el estilo de vida, eso. etcétera, etcétera, que en muchas ocasiones es totalmente chocante con el Occidente. Entonces, no solamente eso, yo diría todavía más pasos con respecto a lo que sería la labor ecuménica. Hemos conseguido algo muy importante y es una serie de proyectos comunes, de caridad. Proyectos comunes, por ejemplo, en compartir espacios. Es decir, la iglesia tal, que es mayoritaria, se encuentra con que hay una minoría de otra confesión, no tienen ni dinero ni espacio donde celebrar, celebren ustedes en nuestra parroquia, en las horas que podemos ofrecerles. Proyectos comunes muy importantes. En el caso, por ejemplo, concreto aquí de España, tenemos la Biblia interconfesional. Ha tardado muchísimo, pero el proyecto que era común entre las sociedades bíblicas españolas y la Conferencia Episcopal por fin se cuajó en un texto bíblico común para todas las confesiones de la Reforma aquí en España. Tal vez la pena fue, perdón la digresión, que inmediatamente después salió una Biblia oficial de la Conferencia Episcopal y a lo mejor esta se queda como un poquito apagada. Porque... Se queda totalmente apagada en un sentido, y es que el uso que se tiene que hacer en las celebraciones estrictamente católicas, las celebraciones litúrgicas, en los sacramentos, en la Eucaristía, en cualquiera de los otros ritos que tengamos, oficialmente la que hay que utilizar es la promulgada por la Conferencia Episcopal. Esta habría que dejarla para una serie de actos, digamos, o bien para estudio, o para grupos de estudio, o bien para este tipo de actos que celebramos esta semana. Exclusivamente. Desde fuera, o desde las bases, muchas veces se critica el movimiento ecuménico desde una doble vía. Una, pensando que lo que tienen que hacer el resto es volver a casa, y otra, hacia el otro lado, criticando precisamente que parece que lo único que importa es que los otros retornen a casa, cuando probablemente lo más importante, lo comentabas tú y es algo que al menos yo estoy plenamente convencido de ello, lo más importante es el reconocimiento de todos como seguidores de Jesús, del mismo evangelio y de una serie de valores compartidos, que muchas veces pasa en otros ámbitos de la sociedad. En muchas ocasiones nos centramos y nos detenemos mucho más en aquello que nos divide, que nos separa y que nos provoca conflicto, que en aquello que nos une. Entonces, yo no sé si a ese nivel, si al nivel de compartir lo que nos une, se está haciendo un trabajo real, aparte del que se está haciendo en las bases, o en el diálogo Roma, Iglesia, Arzobispo Canterbury, Roma, Iglesia Ortodoxa. Personalmente desconfío muchísimo por los resultados desde que terminó el concilio en el 65. ¿Los resultados cuáles han sido? Pues sencillamente crear un clima de diálogo, crear unos organismos de tipo teológico, otros organismos de tipo, digamos, de servicio, proyectos comunes. Pero si te fijas en un detalle, la lengua es muy, muy interesante. Es decir, en todos los discursos que ha tenido el Papa Benedicto ahora en su viaje a Alemania, en ningún momento ha hablado de unidad visible de la Iglesia, sino de testimonio común, de la evangelización común por parte de las iglesias, pero ya son términos que se van dejando, como si la idea de una unidad estructural y a una única iglesia se haya dejado por el momento aparcada. Eso no tiene por qué ser necesariamente malo. No, yo no lo veo malo. Yo creo que hay un elemento ahí tremendamente realista. Pensado ahora mismo en lo que ha supuesto la evolución que ha sufrido la comunidad anglicana con la ordenación de mujeres y con la ordenación de obispos. Ha supuesto dentro de la misma comunidad, o bien, en algunos casos, una ruptura, gente que ha dejado la comunidad anglicana, o en otros casos, una vuelta a la Iglesia Católica, con lo cual eso ha sido, a la hora de verdad, y esto basta hablar con determinados anglicanos para decirte, es que en el fondo la labor ecuménica con la Iglesia Católica consiste en retornar a casa, lo cual es
de talar por completo la rama más pequeña que puede haber de brote de esperanza de diálogo ecuménico. Yo sí veo, por el contrario, muchísima esperanza en otro elemento, y es en la capacidad de la gente de superar todas las diferencias que en muchísimos casos las establecen más las autoridades eclesiásticas, sean protestantes, sean católicas, sean ortodoxas, ahí me da lo mismo, que los mismos fieles. Evidentemente, el que en una parroquia se pueda constituir un grupo de acción caritativa donde estén participando evangélicos de dos confesiones distintas y católicos, y que sepan que las necesidades concretas, si se quiere hacer llegar el evangelio, hay que hacerlo de una manera común, pues dando un testimonio de servicio, de entrega, de atención a los más necesitados, a los más marginados. Caramba, ahí sí puede estar creciendo, y ahí puede haber un germen de una unidad que a lo mejor estructuralmente, oficialmente no es visible, pero que es una unidad tremendamente real. La posibilidad de crear un círculo de estudio bíblico o un círculo de oración que se reúne cada 2 semanas, sea en una iglesia evangélica, sea en una iglesia católica. El de acercarse a la palabra de Dios como tal y a lo radical que sería el Evangelio, creo que es un elemento muy positivo. E incluso, fíjese, desde organismos no oficialmente representativos de sus iglesias. Pensemos en las sociedades bíblicas americanas, un elemento integrado fundamentalmente por protestantes. Y donde, sin embargo, a pesar de todo eso, dentro del comité de dirección de las sociedades bíblicas hay personajes católicos, incluso un obispo, con voz y con voto. Sí. O que ahora mismo, en las mismas sociedades bíblicas americanas, estén volcadas hacia el mundo católico, no tanto para las publicaciones, sino para cuestiones mucho más cercanas. Ahora mismo, en la American Bible Society tiene una página en la web de lección divina. ¿Y qué es lo que está utilizando como base? ¿La Biblia en general? No. Se está tomando como base el leccionario de los domingos de la Iglesia Católica. Ciclo A, ciclo B, ciclo C, siguiendo eso. ¿Y quién está haciéndolo? ¿Un protestante? No, un católico. Entonces, en casos de estos es donde yo creo que puede crecer el encuentro. Un encuentro que no va a tener unas tendencias visibles de decir el patriarca y el papa se unifican. No, por ahí yo creo que está todo ya, no digo perdido, pero dejarlo completamente aparcado, porque no creo que se pueda llevar, francamente, a nada. Si estableciéramos, Mariano, un ranking por países, no sé si en Europa o a nivel global, ¿dónde se estaría viendo más visible esos trabajos por la unidad y qué papel y qué lugar ocuparía España? España como tal, yo creo, seamos objetivos, ni por parte del episcopado católico, ni por parte de buen número de grupos evangélicos españoles hay un interés claro por el ecumenismo. Los unos porque se apoyan en la tradición, hemos sido la iglesia de toda la vida, pues vamos a tener en cierto modo condescendencia. En algunos casos, es triste decirlo, esa es la postura, pero por parte evangélica hay casos donde hay una auténtica negación del ecumenismo, incluso en cuanto a términos. Es decir, la palabra ecuménico suscita auténticas fobias en determinados sectores evangélicos. ¿Es así? ¿Por dónde puede ir la cosa? Pues miren, yo creo que hay un fenómeno que por el momento no está suficientemente estudiado y que merecería la pena que los sociólogos religiosos le echaran una ojeada. Y es el fenómeno de los movimientos carismáticos, tanto en Estados Unidos como en Sudamérica, es decir, en América en general, como en África y en India y otras zonas de Oriente, donde los grupos carismáticos están trabajando en plan iglesia local, pequeña, y donde las distinciones de entre yo soy o tengo de origen la Iglesia Católica o yo procedo de un grupo luterano están siendo completamente superadas y dejadas al margen en el momento en que el grupo está funcionando de una manera eclesial, aunque no sea eclesiástica. No sé si me explico muy bien. Sí, perfectamente. Y que está llevando al mismo tiempo a determinados grupos carismáticos, que siempre han sido los grupos muy libres, muy desvinculados de todo lo que fuera jerarquía, digamos, estructura, están llegando a buscar un ministerio que tenga raíces históricas. Y de hecho están buscando presbíteros válidamente ordenados, obispos válidamente ordenados que les presidan. En el caso concreto de España tenemos un obispo, Elmer Belmonte, que lleva una pequeña comunidad de carismáticos y está ordenado dentro de la iglesia episcopal, pero constituye la iglesia carismática episcopal. E instituciones como TSE, que al menos en su origen era una congregación, no sé si habrá más en el mundo, pero una congregación pluriconfesional, en la que no todos los monjes son protestantes, no todos son católicos.
Las hay, pero yo diría que no tanto con una orientación estrictamente ecuménica, es decir, de búsqueda de la unidad, sino proyectos comunes donde las diferencias doctrinales y las diferencias históricas y tradición eclesial se dejan al margen en función del servicio o del estudio bíblico, como les decía antes. ¿Cuál es el cristianismo con el que sueña Mariano Perrón? Pues si soy sincero, no soñaría ni siquiera con el cristianismo del Nuevo Testamento. Yo creo que si somos objetivos y leemos hechos y nos encontramos con que todos tenían un mismo corazón, un no sé qué, y de pronto te cuentas que uno vende una finca pero se queda con una parte. O cuando Pablo habla tan maravillosamente del amor a los de Corinto, pero resulta que en Corinto el que llega más pronto come antes, se lo pasa muy bien, los que llegan tarde ahí se quedan. O un mismo Santiago con una carta tremendamente cercana a lo social, que diríamos en términos modernos, y está diciendo que a ver qué pasa dentro de la comunidad donde hay unas divisiones brutales entre ricos y pobres. Ni siquiera en la misma iglesia inicial se puede decir que haya un auténtico testimonio común. ¿El cristianismo al que aspiraría Mariano Perrón? Pues a un cristianismo sinceramente muy de testimonio personal. Muy de testimonio personal en grupos pequeños. Nadie puede vivir una fe aisladamente. Estamos llamados a vivir la fe en comunidad. Lo mismo que en todos los sentidos el ser humano está llamado a vivir en sociedad. La importancia que pueda haber en pertenecer a una historia y a una tradición es vital. Es decir, yo no puedo sentirme ciudadano del mundo. Soy ciudadano, nacido en España, criado en España, con estas condicionantes. Pertenezco a la Iglesia Católica. Lo que puedo aspirar es que la Iglesia Católica que tengo esté cada vez más cerca de un proyecto evangélico, no de un proyecto histórico o condicionado exclusivamente por razones de carácter histórico, social, lingüístico o lo que quieras decir. Es una iglesia inexistente, al fin y al cabo, es decir, utópica, es decir, que no está en ninguna parte. Un sueño utópico, pero realizable. Yo creo que poniendo unos límites de racionabilidad, es decir, a lo que podemos llegar es a encontrarnos los unos con los otros como cristianos que creen en un mismo Salvador, en un mismo Mesías, y que por medio de la fe en él podemos encontrar una salvación que los medios de este mundo no nos pueden ofrecer. Yo creo que sería más que suficiente. A lo mejor no podemos llegar a compartir el pan eucarístico, pero si al menos podemos sentarnos a otra mesa de una Eucaristía, entre comillas, laica, y compartir otra serie de cosas, la vida es mucho más amplia que una celebración litúrgica. La vida misma puede ser liturgia, ella por sí sola. Sí, porque es un poco complicado, a mí me ha sucedido en alguna ocasión de mi vida, lo de participar en otras reuniones de otras confesiones en las que se hace la Santa Cena, como se llama en algunos rincones evangélicos, y no saber si puedes o no participar. Saber que no deberías participar porque, teológicamente hablando, eclesiásticamente hablando, no se produce la partición del pan y el vino, no se produce el mismo efecto. De hecho, por parte católica, salvo en casos muy excepcionales, el directorio ecuménico, las trabas que pone sigue siendo prácticamente las mismas, con los únicos con los que habría una mano un poco más amplia sería con las iglesias ortodoxas. Pero con el mundo de la Reforma piensa que empezamos por el hecho de poner en cuestión la misma validez de la ordenación de los ministros de esas iglesias. Ahora mismo, con los anglicanos que ha pasado a la Iglesia Católica, no se les ha ordenado bajo condición. Vaya usted a saber si la ordenación que le dieron a usted como presbítero o como diácono... Se les ha vuelto a ordenar. Se les ha vuelto a ordenar taxativamente, de los pies a la cabeza, que no nada de bajo condición. Una ordenación completamente, digamos que de cero. En ese sentido, con el mundo de la Reforma sería muchísimo más difícil. Que a nivel local el pastor X haga lo que sea o el párroco X haga lo de más allá es otra canción. Pero vamos, ortodoxamente o casi ortopédicamente, para ser más precisos, la intercomunión sigue siendo, desde la perspectiva católico-romana, sigue siendo un tabú, salvo en contadísimas excepciones. Una última pregunta, Mariano. ¿Los obispos españoles se creen el diálogo ecuménico? Bueno, no lo sé.
Sinceramente no lo sé, confío que sí, o sea, están ordenados según el rito de la Iglesia Católica, se supone que aceptan todavía el Vaticano II, donde hay un decreto de ecumenismo, o sea, que imagino que lo habrán leído, lo habrán estudiado, como todos los que hemos estudiado teología en el seminario o en las facultades de teología, y lo conocerán, y por lo tanto sabrán que forma parte del patrimonio de la fe católica, es un documento conciliar. A veces esa sensación de que nos falta aquí en España nos falta un un hecho real, y es la experiencia de la interconfesionalidad. Es decir, el hecho de que junto en la casa donde vivimos, en el quinto vivan 2 familias luteranas, en el tercero 2 musulmanes y en el piso nuestro somos 2 católicos. Ponga usted las mezclas que quiera, sí, la hay. Pero el hecho de haber vivido como en Inglaterra, como en Estados Unidos o como en Alemania, sí, una situación de mayor pluralismo religioso, da unas perspectivas que en España desgraciadamente no hemos tenido. Y el hecho mismo, yo he vivido como católico en Suecia, donde éramos una minoría, un 0,5% en la época que yo vivía, en los años 70, el católico no se sentía realmente, aunque de hecho había habido una discriminación hasta los años 70, la hubo, incluso civil contra el católico, no se sentía uno tan perseguido como de hecho se han seguido perseguidos los evangélicos aquí en España y donde todavía queda un resquemor tremendo de haber sido discriminados. Entonces, todos esos elementos, quieras que no, juegan ahí y son un factor que desempeña un papel muy importante, pero muy importante. Pues muchas gracias, Mariano. Ha sido un auténtico placer poder Yo creo que lo menos escucharte. que vamos a hacer, no sé si esto sale hoy, y si sale hoy, invitar que esta tarde comenzamos la Semana de la Unidad, toda aquí en Madrid al menos, en la iglesia anglicana de Núñez de Balboa, en la iglesia de San Jorge, y soy yo precisamente que está invitado a predicar en una iglesia anglicana. A partir Del de 18 ahí, al 25 tenemos toda una 25, serie toda la semana de actividades que les animamos a que pasen, al menos a alguna de ellas, y que vean y que sientan y que veamos que al menos sí que podemos cuando menos rezar que todos en nombre de descubran Dios que vivo. hay personas no católicas españolas también, que los no católicos no son los anglicanos de Inglaterra o los evangélicos alemanes. No estamos hablando de sino extranjeros, que estamos hablando ni de de turistas. españoles ni de turistas, efectivamente. Muchísimas gracias, Mariano. A vosotros por la atención. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.